Buenas noches, vicepresidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, Connie. Muy bien. Bueno, quería preguntarle primero si quedó conforme usted como vicepresidente de la Convención con el borrador de nueva Constitución. Muy conforme con el borrador y sobre todo con el proceso, que fue largo, fue extenuante, fue duro, a ratos matiné, ver muy noche, festivos, fines de semana y días de semana, pero muy contento con el proceso y ya entrando a la recta final donde se va a pulir el texto y se va a dejar como un texto jurídicamente armónico. ¿Y usted cree que cumple con la misión de resolver las desigualdades de Chile? Recordemos que este proceso fue la salida, ¿cierto?, al estallido social. ¿Cumple con esa misión? ¿O en parte al menos? A mi juicio, bueno, en principio es importante decir que la última palabra la tendrá la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre, pero a mi juicio se hace cargo de las principales demandas presentes en lo que se llama estallido social, en donde uno veía básicamente los derechos sociales como una de las principales demandas, y a mi juicio se hace cargo de estos problemas. ¿Y usted cree que producirá, si es que eventualmente, por supuesto, se aprueba el borrador de nueva Constitución, producirá unidad en nuestro país? ¿Será la casa de todos o será solo la casa de algunos? Bueno, será la casa para todos, eso sí estoy seguro, porque la forma en que se ha planteado, por ejemplo, los derechos sociales, es un texto que de alguna medida favorece que el acceso a los servicios sea más bien universal para que todas las personas puedan cumplir sus necesidades que hoy día quedó de manifiesto en el estallido social. Muchas personas sienten que han quedado fuera y han quedado excluidas. Y por lo menos podríamos decir que es la primera constitución escrita de manera democrática en nuestro país. Gaspar, aún faltan las disposiciones transitorias y el trabajo de la Comisión de Armonización, pero la propuesta hasta ahora ha sido calificada como una carta magna excesivamente extensa. De hecho, con la cantidad de normas que hay en el borrador, se convertiría en la carta magna, la Constitución más larga de Latinoamérica y probablemente del mundo. ¿A usted no le parece eso algo en contra de la nueva Constitución? ¿Un error que sea tan extensa y tan detallista para algunos? Bueno, yo creo que es un error decir que es la constitución más larga del mundo, aun cuando quedara tal como está, porque quiero precisar algunas cosas. Si contamos números de artículos, efectivamente 499 es un número muy grande de artículos. Si contamos la cantidad de palabras, tiene alrededor de 50.000 palabras, lo cual representa casi un tercio de la constitución de la India, por ejemplo, que en la nota pusieron como ejemplo. Y hay que ver varias cuestiones. Primero, la cantidad de palabras probablemente se relaciona más con la longitud más que la cantidad de artículos. Por ejemplo, la constitución actual vigente en Chile tiene alrededor de 27.000 palabras y esto tiene alrededor del doble que la Constitución vigente. Otro elemento es que la Constitución actual vigente, el artículo 2, es un artículo que son apenas 2 frases versus el artículo 19, que son varias páginas, ¿cierto? Porque están contenidos todos los derechos y cada derecho es un numeral. Entonces, básicamente, el número de artículos, Connie, es un muy mal indicador para hablar si es larga o corta. Lo que sí yo creo es que recoge las demandas principales que nos trajeron hasta aquí y por cierto que en la última etapa se pulirá y se repetirán las cosas, se eliminarán las cosas que están repetidas o redundantes y eso podría hacer que se modifique la longitud. Pero yo creo que la cantidad de palabras es más razonable. Y segundo, que también es muy relevante, es que la Constitución actual tiene unas leyes que se pueden entender como leyes complementarias, que son las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, las leyes que hablan sobre la organización de los municipios o de otras materias relevantes, y en este formato de constitución no hemos considerado la ley orgánica y, por ejemplo, las normas que establecen el funcionamiento del Estado regional están contenidas en el texto constitucional. Por eso es razonable que sea más larga que la Constitución vigente. Gaspar, usted se reunió con el ministro Jackson y el mismo ministro dijo que le había recomendado que en las transitorias quedara establecido que en la reelección presidencial inmediata quedara excluido el presidente Boric, o sea, que no se pudiera reelegir por otros 4 años en forma inmediata. ¿Qué más le recomendó el ministro Jackson? Mira, esta semana sostuvimos reuniones con muchos actores muy relevantes, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, también con el Banco Central, con el Fiscal Nacional y el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública, con la Corte Suprema, con varios actores muy relevantes y finalizamos la tanda de reuniones con el ministro Giorgio Jackson. El objeto es que la transición sea una transición progresiva, pausada, escalonada,
que permita dar certeza y seguridad a las personas para que este cambio de institucionalidad permita que las personas mantengan su acceso a justicia del Ministerio Público, justicia en la Corte Suprema y a los servicios que entrega la Contraloría y los otros órganos autónomos. En particular, el ministro Jackson nos entregó un documento que lo comentamos y básicamente van algunas sugerencias presupuestarias, algunos aspectos que no hemos revisado en detalle, la verdad, pero yo comparto el criterio del ministro Jackson que personalmente, y esto es una opinión a título personal, no sería presentable que en el caso de en las disposiciones transitorias que se discutan, consideren la reelección inmediata para el cargo que está en ejercicio. Y yo, personalmente, Connie, y esto no representa la convención, he manifestado mi posición en que las nuevas condiciones debieran empezar, muchas de ellas a correr desde los próximos mandatos de parlamentarios y de presidente. Y en ese sentido, en el caso del Congreso, ¿cierto?, el Senado, que se termina tal como lo entendemos, se debiera, a su juicio de nuevo, como vicepresidente o como convencional, ¿se debiera respetar el mandato de los senadores que fueron elegidos a partir de este año, los que fueron elegidos por 8 años o no? Mira, hablé con el fiscal nacional, el señor Abbott, hace unos días y él me explicaba que actualmente los fiscales deben durar un plazo de 8 años, pero él entiende que la convención ha disminuido este periodo a 4 años. Entonces él me decía, en relación a la fiscalía, que él creía razonable que esto empezara a funcionar desde el 2026. Y la verdad, yo creo que ese criterio que sugirió el fiscal nacional es un criterio similar al que personalmente considero que es razonable considerar con la Cámara Alta o con el Senado. Es decir, al menos los próximos 4 años, hasta el 2026, que la Cámara de Diputados termine las funciones porque la gente eligió a sus diputados por ese periodo, y la mitad del Senado le queda 4 años de ejercicio, y la otra mitad del Senado le quedan 8. Sí. Yo al menos, personalmente, y esto no es una posición de la Convención, creo que por los próximos 4 años es razonable que las autoridades todas continúen en sus cargos, y la discusión sobre qué va a ocurrir con los senadores que son la mitad del Senado, que les quedan 4 años más, es decir, 8, creo que una discusión que está abierta y tenemos que definir una postura consensuadamente. Pero a su juicio debieran formar parte esos segundos 4 años de la Cámara de las Regiones, ¿debieran terminar ahí su periodo? Habría que evaluar, hay quienes dicen que se incorporen a la Cámara de las Regiones, otros dicen que dejen de participar y que puedan repostularse para ser pertenecientes a esta Cámara. Creo que es una discusión que me hace falta tener más elementos y más antecedentes para poder tener una decisión. Gaspar Domínguez, vamos a lo que viene ahora. ¿Cómo se hará la campaña de información del borrador de nueva Constitución? ¿Será información por parte de la mesa de la Convención o será propaganda de una u otra opción? Nosotros hemos tenido semanas territoriales desde el principio de este proceso y las suspendimos en febrero por la cantidad de trabajo que tenía y ahora estamos retomando. Básicamente va a ser como han sido las semanas territoriales anteriores. Cuando yo iba a mi región, le mostraba a los vecinos las normas aprobadas, me hacían preguntas, conversamos sobre lo que se estaba discutiendo y creo que el tenor de esta fase debe ser el mismo. No es razonable que antes de una campaña electoral los convencionales manifiesten explícitamente o llamen a votar por una posición o por otra. Eso, a mi juicio, no es algo razonable en este momento porque no estamos en campaña, pero sí mostrar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que en la Constitución actual no está, el derecho a la educación garantizada, que en la Constitución actual está de una manera más débil, y poder mostrar eso y que la gente pueda hacerse su propia opinión. Ya, pero usted está diciendo entonces que, porque la línea es bien delgada, ¿cierto?, entre decir y promover el contenido del borrador. Usted mismo partió diciendo que quedaba muy conforme con el borrador. Se entiende que usted va a votar apruebo, que está por el apruebo. Entonces, ¿qué diferencia tiene eso, explicitar eso, entre eso y decir o llamar a votar por el apruebo? ¿Es un problema semántico? No, justamente tú hiciste la diferencia. Cuando alguien dice llama, cuando una persona llama y dice vota en esta dirección o en otra, es un llamado a votar. Pero yo hoy día, como cualquier ciudadano, puedo decir, aquí enfrente de todas las personas que nos escuchan, que la norma de salud de la propuesta de nueva Constitución es muchísimo mejor que la Constitución actual. Que el régimen político es mucho mejor que el régimen político actual y nos permite canalizar las demandas sociales. Ahora, usted podrá leer entre líneas mi postura. Yo no lo estoy llamando a votar de ninguna manera. Finalmente, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, ¿usted confía en que sea aprobada este nuevo borrador, la nueva Constitución, considerando lo que dicen hoy día las encuestas, que son fotografías de un momento y que por supuesto que pueden cambiar y que la mayoría de las encuestas muestran que el rechazo va ganando? Ninguna carrera está ganada, Connie, pero yo creo y tengo la convicción que
que en las próximas semanas, cuando las personas puedan conocer el texto, que, perdón, me voy a permitir mostrarlo, que lo tengo aquí, y puedan ver las normas, lo que realmente llegó, no las discusiones que estuvieron mientras estábamos discutiendo esto, sino que las normas. Y la gente pueda leer el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Estoy seguro que el 4 de septiembre el resultado será favorable para aprobar esta nueva Constitución. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, muchas gracias por estar esta noche en 24 Horas Central y nos vemos mañana porque tendremos una cobertura especial aquí en TVN y en 24 Horas de esa ceremonia de entrega del borrador de la nueva Constitución. Muchas gracias. Así es, nos vemos mañana en la Reina de Huanchaca, que es una exfundición de plata del siglo XIX, así que muy feliz de empezar allí mañana en Antofagasta. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias.